Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Estefan. Buenos días también. Ayer en la tarde la CONAIE publicó una carta al FMI, una carta con intención, dijeron, y exigen que paren las presiones para firmar cartas, tratados que no benefician al pueblo ecuatoriano, y dicen porque ya ha quedado claro el descontento del movimiento indígena y que caso contrario los gobernantes deberán asumir las consecuencias de aplicar esa política económica ortodoxa. ¿Dónde está el diálogo que supuestamente están teniendo si ya tienen otra vez un condicionamiento? Si siguen con el fondo, asuman las consecuencias. Estefanía, y nosotros como gobierno creemos en el diálogo como una posibilidad de ir mejorando las condiciones del país. Lo que nosotros hicimos hace 2 semanas es garantizar la paz del Ecuador. El presidente Moreno puso por delante la paz del país frente a una decisión económica responsable que era sanear las cuentas públicas, esas cuentas públicas que había dejado saqueado el gobierno anterior. Y hoy día lo que estamos haciendo es dialogando no solamente con organizaciones indígenas, que lo estamos haciendo, sino también con organizaciones campesinas, con organizaciones de la pequeña industria, con el CONGOPE, con la AME. Hemos tenido más de 75 organizaciones dialogando con nosotros para poder entender cómo focalizar los subsidios, cómo esos subsidios no afectan a las personas que menos tienen y más necesitan. Ahora, eso responde a un tema técnico, pero ¿qué pasa ante pedidos como los que ya están recibiendo, como por ejemplo que no tengan la relación que tienen con el Fondo Monetario Internacional o los condicionamientos, de hecho, que pone el Fondo Monetario Internacional? La CONAIE tiene todo el derecho de escribir cartas a quien crea necesario. Nosotros como gobierno fuimos electos para tomar las decisiones económicas correctas, porque hacer lo correcto es lo fundamental en el gobierno. Nosotros creemos que abrirnos al mundo y que distintas organizaciones mundiales le presten al Ecuador $10.000 millones a menos del 5% y a más de 30 años es una oportunidad para que los ecuatorianos tengamos nuestros bolsillos sanos. Lo que pasó en el pasado, lamentablemente, es que habían créditos, por ejemplo, con China, en los que nadie sabía cuál era el interés ni el tiempo de pago, y eso se acabó. Hoy día todo es público y el gobierno nacional, el ministro de Economía, bajo órdenes del presidente de la República, Lenín Moreno, toma las decisiones correctas para el Ecuador. Esas son sanear la economía para que los bolsillos de los ecuatorianos estén sanos y estén en buenas condiciones. Sin embargo, no pudieron insistir en una de aquellas medidas que creían que era necesaria, como lo que contenía ese decreto. ¿Qué evaluación ha hecho el gobierno después de estas semanas de protestas, de cómo han tenido que responder incluso? Primero, que no iban a dar el brazo a torcer, que el presidente estaba muy firme, finalmente que por la paz del país ya no eliminaban el subsidio, luego que hay que focalizar, pero eso ya parece estar también en una lista de espera sin que sea urgente hoy. ¿De verdad no sabían que algo como lo que ocurrió aquí podía pasar? ¿No se analizó lo suficiente la consecuencia de un decreto de ese tipo con otros intereses que estaban de por medio? Diferenciemos lo que sucedió. Por un lado, hubo gente descontenta y es importante que un gobierno mire ese descontento. Es lo que llevó al presidente de la República a reflexionar y al gobierno nacional a reflexionar. Por otro lado, hubo una organización política que se pronunció, que tiene el derecho de hacerlo en tanto y en cuanto eso sea pacífico, pero del otro lado hubo ya ciertas manifestaciones delincuenciales como saqueos, secuestros, toma de pozos petroleros, que hoy día están entregadas esas posiciones o esas declaraciones, además públicas, de algunas de esas personas a la justicia, porque hay que diferenciar los temas. Una cosa es tomar una posición económica correcta y una cosa distinta es que cuando se está tratando de atentar contra la paz de los ecuatorianos, un gobierno se quede inmóvil. Nosotros hemos sido claros, el Ministerio de Gobierno ha entregado todas las evidencias para que la justicia y la fiscalía actúen al respecto de, por ejemplo, la llamada ayer, nos extrañó por supuesto la llamada ayer de uno de los líderes de la CONAIE a crear un ejército, ese mismo líder que en los días anteriores había dicho que quería hacer una manifestación en paz. Nosotros tenemos que diferenciar las cosas y en esa diferencia, por supuesto, las decisiones económicas se siguen tomando. Se envió la ley tributaria a la Asamblea, una ley que es fundamental para poder no elevar el IVA, para poder eliminar el anticipo al impuesto a la renta, para que la economía se dinamice y al mismo tiempo para pedirles a los que más tienen una contribución para mejorar la seguridad. Ahora, y del otro lado estamos dialogando con las organizaciones para tener el mejor decreto posible para que los subsidios para que la focalización de los subsidios o la eliminación de algunos subsidios no hagan daño a las personas que más necesitan. Estas medidas se ponen sobre la mesa en medio de un contexto político también, donde está claro que otros persiguen
distintos fines. Pero ¿dónde estaba inteligencia aquí? ¿Cómo es que se denuncia, por ejemplo, ahora un ataque de una guerrilla urbana sin que hayan podido haber estado advertidos? Si saben, según ha dicho el propio presidente, que habían ingresado extranjeros en el anterior gobierno con otros fines, ¿qué se ha hecho al respecto? ¿Qué saben hoy ya de lo que ha ocurrido? Ayer el ministro de Defensa y la ministra de Gobierno fueron claros en que estamos cambiando nuestras políticas de seguridad, entendiendo que hay otro tipo de intenciones. Esas intenciones no solamente se han visto en el Ecuador, sino en otros países, las imágenes de Chile, las imágenes de Haití, las imágenes de Honduras y las declaraciones de algunos funcionarios venezolanos, esos causantes del mayor éxodo de la historia de nuestro continente, ¿no? El dictador Maduro, su canciller, esos grandes amigos del gobierno de Correa, ayer decían que van a seguir caotizando el continente. En el Ecuador tienen una contención, esa contención es en primer lugar la paz que los ecuatorianos más ansiamos, en segundo lugar la elección que tuvimos los ecuatorianos de un gobierno autoritario durante 10 años, despilfarrador y corrupto, y en tercer lugar la posición firme de un gobierno que ya tiene claras cuáles son las posiciones de algunos actores supuestamente políticos que lo que buscan es caotizar el país y por supuesto eso no va a ser permitido. Esa política de seguridad ayer fue aclarada por el ministro de Defensa y es el camino que nosotros tomaremos en adelante. De todas maneras, es lo que sí se evidenció es que existiría una especie de debilidad en el sistema de inteligencia o en la inteligencia militar, porque aquí se ha denunciado y desde hace algún tiempo que sí hay células que colaboran con las FARC. Circularon videos donde se veía aparentes entrenamientos de fuerzas de choque entrenados por militares, pero luego salieron a decir que solamente estaban haciendo ejercicio. Pero ¿se investigó algo de esto? ¿En realidad tienen información sobre ello? Porque si ustedes dicen, bueno, no es casualidad lo que está pasando en Cataluña, en Barcelona, el tipo de manifestación que se está dando en Chile, en Santiago, y lo que vivieron este fin de semana, con los aires que ya vemos del foro de Sao Paulo y el resurgir de estas fuerzas a juicio de ellos, que nada tiene que ver con el vandalismo, pero tiene un propósito claro de acabar con la restauración conservadora, como ellos la llaman. Entonces, ¿qué hay de eso aquí? La ley y la Constitución lo que hacen es preservar la seguridad y el bienestar de los ecuatorianos. Nosotros como gobierno tenemos que asegurar que eso se cumpla. El convivir en paz es un derecho de todos los ciudadanos y una cosa son las organizaciones políticas que tienen un reclamo y que tienen derecho de hacerlo y una cosa distinta es el vandalismo, el secuestro, la extorsión, la toma de pozos petroleros. Por eso nosotros hemos entregado a la justicia en primer lugar todas las pruebas que hemos tenido al respecto para que los que sean responsables respondan. En segundo lugar, Stephanie, también es fundamental, durante estas 2 semanas hubo más de 1.200 personas detenidas. Esas personas fueron detenidas por un lado por contravenciones, por ejemplo, parar la vía pública, pero por otro lado también hay personas encarceladas por haber quemado la Contraloría, por haberse tomado los pozos petroleros. Importantes actores políticos de las provincias amazónicas estuvieron involucradas con eso y fueron apresadas. Luego estamos preparando, como le decía hace un momento, una posición clara desde los sistemas de seguridad para que esto no vuelva a suceder. Por supuesto que quienes quisieron pescar a río revuelto, muchos de ellos vinculados al gobierno anterior, por eso salieron corriendo a la Embajada de México, saben que tienen parte de esa responsabilidad y esa responsabilidad les va a llevar a responder ante el pueblo ecuatoriano y la justicia por esos desmanes, por el vínculo con el gobierno de Maduro y porque siempre quisieron llevar al Ecuador hacia Venezuela. El presidente Moreno lo impidió y eso es lo que no le perdonan. El Ecuador es un país soberano, un país justo, un país que camina hacia la prosperidad y nunca quiere parecerse a esa Venezuela que ha expulsado, ha torturado y ha dejado sin alimentación y medicinas a sus propios hijos venezolanos. Y sobre el decreto que provocó estas manifestaciones y una resistencia en cambio distinto, que sí es legítima por quienes sintieron o creyeron que estaban siendo afectados con la política o las medidas económicas que impuso el gobierno, esta política de subsidios a los combustibles ahora, de focalización, tomará más tiempo en conocerse. Focalizar ya no le permite al gobierno además recaudar lo que pretendía hacer con eliminación de subsidios, especialmente el diésel, que es el más alto para el Estado. ¿De dónde sacar entonces esos 900 millones que esperaban recaudar solo con diésel? ¿O es parte de lo que se está viendo ya en reformas tributarias? ¿Qué más viene entonces? El diálogo es el que nos tiene que entregar las respuestas a sus preguntas,
Stephanie. Nosotros creemos que el diálogo es el espacio en el que nosotros escuchamos a los ecuatorianos para lograr los dos propósitos. Uno, acabar con el contrabando, porque sabemos y todos los ecuatorianos hoy día están conscientes de la cantidad de plata, 400, 500 millones de dólares todos los años que se va por contrabando. Acabar con una distorsión de un subsidio que estaba yendo a los que más tenían, que no lo necesitamos. Los subsidios tienen que ir para las personas que más lo necesitan. Y al mismo tiempo evitar esas distorsiones para lograr entregar ese dinero para vivienda, para educación, para salud, para bienestar social. En ese diálogo es que nosotros tenemos que juntar todas esas posibilidades y al mismo tiempo sanear la economía. Cuando esos resultados estén en la mano, saldrá un decreto y ese decreto será un decreto de que después de consensuado dejará tranquila a la ciudadanía y al mismo tiempo saneará las cuentas públicas. Juan Sebastián Roldán, el secretario particular de la Presidencia, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.